Hola comunidad. Escríbenos desde donde nos escuchas. Hoy les traigo algunos relatos paranormales que les tocó vivir a estas personas. Quédense hasta el final. El viento en Cabo Domingo no es como en el resto de la Tierra del Fuego. Aquí, en este rincón olvidado de la Isla Grande, las ráfagas arrastran algo más que salitre. Llevan consigo el eco de gritos antiguos. Era octubre de 2019 cuando decidí explorar el lugar, atraído por las leyendas de los lugareños. Soy Tomás, guía de trekking desde hace una década, pero nada me preparó para lo que viviría esa noche. El acantilado se alza como un gigante herido, sus rocas negras marcadas por cicatrices de viento y olas. Mientras caminaba hacia el borde, noté un silencio inusual. Ni gaviotas, ni el crujir de los arbustos. Solo el sonido de mis botas sobre la grava. Llevaba una mochila con equipo de camping y una cámara térmica que un amigo arqueólogo me había prestado. Quería capturar algo, aunque fuera una sombra, para probar las historias. Al caer el sol, el cielo se tiñó de un rojo opaco. Armé mi carpa a 200 metros del precipicio, pero el viento la derribó 3 veces antes de lograrlo. Como si algo no quisiera que me quedara, pensé. Decidí dormir a la intemperie, envuelto en mi saco de dormir. A las 2:17 de la mañana, me despertó un sonido metálico, clink, 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 como cadenas arrastrándose sobre piedras. Encendí mi linterna y apunté hacia el acantilado. Allí, a unos metros del borde, vi una silueta alta, encorvada. Llevaba lo que parecía un sombrero de ala ancha y una capa oscura. No se movía. No respiraba. Congelé. La figura alzó un brazo lentamente, señalando hacia el mar. ¿Quién es? Grité, pero el viento ahogó mi voz. La linterna parpadeó y la silueta desapareció. Al acercarme, encontré 3 piedras apiladas en forma de pirámide. Un símbolo Selknam, según supe después. Grabé un video con el celular, pero al reproducirlo, solo se escuchaba un zumbido agudo y la voz de un hombre susurrando, «Ellos vienen». Al día siguiente, fui al Museo de Ushuaia. La historiadora Laura Márquez me mostró fotos de Alexander McLennan, el chancho rojo. Era un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Era un cazador de personas, dijo Laura. En 1895, trajo aquí a 30 Selknam, les prometió comida, y los arrojó vivos desde el acantilado. Los que no murieron en la caída, los remató con su Winchester. Esa noche, volví al cabo. Necesitaba respuestas. Llevé un grabador de voz y sal gruesa, por si acaso. A las 3 de la mañana, el viento cesó de repente. Un olor dulzón, como a carne quemada, impregnó el aire. Entonces lo escuché, risas. No de niños, sino adultas, burlonas. Seguidas por un quejido largo, desgarrador. «Basta», grité, pero las risas aumentaron. El grabador captó algo que mis oídos no registraron, una conversación en Selknam. «Cauj, cauj». «Huye», repetía una voz femenina. La cámara térmica mostró 5 figuras humanoides de pie junto al precipicio. Una de ellas sostenía un objeto largo, un rifle. Corrí hacia mi moto, pero el motor no arrancó. Las risas se convirtieron en gritos. Detrás de mí, pasos pesados se acercaban. No miré atrás. Empujé la moto cuesta abajo hasta que el motor tosió y arrancó. A medio kilómetro, me detuve a vomitar. Al llegar al pueblo, el mecánico examinó la moto. El cable del acelerador estaba cortado con algo afilado, dijo. Yo no lo había tocado. Esa tarde, subí las fotos térmicas a Reddit. Un usuario anónimo comentó, esos fantasmas no son Selknam. Son los cazadores. Todavía creen que esto es su coto privado. 2 días después, recibí un correo. El remitente decía llamarse a McLennan. El mensaje era breve, deja de profanar mi tierra. Adjuntaba una foto de mi carpa,
tomada la primera noche. En el fondo, una figura oscura con sombrero observaba. Volví una última vez, de día y con un grupo de turistas. Mientras explicaba la historia del genocidio, una niña señaló el acantilado, ahí hay un señor mirándonos. Todos vieron la silueta. Alguien tomó una foto, en ella, se distinguía un hombre alto, con sombrero y una mancha oscura en la mejilla. Esa noche, soñé con él. McLennan estaba de pie frente a mí, recargado en su rifle. Esto es mío, dijo. Detrás de él, decenas de sombras se acercaban. Al despertar, tenía moretones en los tobillos, como si alguien me hubiera agarrado. A la mañana siguiente de aquel sueño, fui al museo con las fotos de la silueta del acantilado. Laura Márquez palideció al verlas. Es él, el chancho rojo. Los relatos dicen que sigue patrullando estas tierras como un perro guardián. Me mostró un diario de 1896 escrito por un misionero. McLennan juró que nadie profanaría su trofeo. Enterró algo aquí antes de morir. Decidí volver una última vez. No podía dejar que ese secreto siguiera enterrado. Armé un grupo con 2 amigos aventureros y Mariana, una antropóloga especializada en culturas fueguinas. Si hay algo físico vinculado a los espíritus, debemos encontrarlo, dijo ella. Llevamos picos, linternas y un dron con cámara térmica. Al llegar al acantilado, el viento soplaba en dirección al mar, cargado de un frío que quemaba. Mariana señaló una zona cerca del borde donde la tierra parecía removida. Ahí. El dron detectó anomalías térmicas bajo esas rocas. Cavamos durante horas. A 2 metros de profundidad, el pico golpeó metal. Era una caja de hierro oxidada, sellada con un candado en forma de cruz. Dentro había un Winchester 1873, manchado de un líquido oscuro, y un cuaderno con páginas mugrientas. La primera entrada decía, 14 de julio de 1895. Hoy limpié la raza de esta tierra. Los zonas gritaban como animales. Disparé al último yo mismo, un niño que se aferraba al pelo de su madre muerta. Mariana tradujo una frase en Selknam garabateada al final, los que perturban nuestro sueño, caerán con nosotros. El sol comenzaba a ocultarse cuando lo escuchamos, caballos. No eran animales reales, sino el retumbar de cascos fantasmas acercándose desde el este. El dron mostró 5 figuras montadas, avanzando en línea recta hacia nosotros. Es una partida de caza, gritó Mariana. Uno de mis amigos, Pablo, corrió hacia la moto, pero resbaló cerca del borde. Algo invisible lo arrastró hacia el precipicio. ¡Ayuda!, chilló, arañando la tierra. Lo sujetamos de las piernas mientras él gritaba que alguien le agarraba los brazos. Logramos izarlo, pero tenía marcas de dedos morados en las muñecas. Nos vamos. Ahora, ordené. Recogimos la caja y corrimos. Detrás, los cascos sonaban cada vez más cerca. La moto de Pablo no arrancó, así que subimos todos a la mía. Al mirar atrás, vi las siluetas de jinetes sin rostro, levantando polvo fantasmal bajo la luna llena. En el pueblo, Mariana insistió en abrir la caja frente a testigos. Llamamos a un sacerdote y a un líder Selknam, Antonio Vázquez. Esto es una maldición, dijo Antonio al ver el rifle. Debemos devolverlo a la tierra con un cauxen, ritual. A medianoche, volvimos al acantilado. Antonio encendió un fuego con corteza de canelo y cantó en Selknam. Estamos aquí para liberarlos, gritó hacia el vacío. Enterramos la caja y rociamos sal sobre la tumba. Por un momento, el viento se llevó el olor a podrido, reemplazándolo con aroma a lluvia limpia. Pero entonces, el Winchester apareció clavado en el suelo, a nuestros pies. La voz de McLennan resonó desde la nada, nadie me quita lo mío. Antonio me miró serio. Él no es un fantasma. Es algo peor, un laucata, demonio, que se alimenta del miedo.
Sacó un collar de dientes de ballena y lo lanzó al acantilado. Corran. No miren atrás. Lo hicimos. Esta vez, los jinetes no nos siguieron. Pero a medio camino, Pablo se detuvo. Alguien me llama, susurró. Sus ojos estaban vidriosos. Volvió corriendo hacia el borde antes de que pudiéramos detenerlo. Lo encontramos de rodillas, mirando al mar. Ellos me ofrecen quedarme, balbuceó. Lo arrastramos fuera de allí. Esa noche, en el hospital, Pablo repetía una frase en Selknam: la sangre llama a sangre. Hoy, 10 meses después, aún tengo pesadillas. Pablo dejó la Patagonia y juró no volver jamás. Yo sigo guiando tours, pero evito Cabo Domingo. A veces, cuando paso cerca, siento que el Winchester sigue ahí, esperando. Mariana dice que los Laucata nunca se van del todo. Antonio me advirtió, McLennan eligió su destino. Ahora, tú has elegido el tuyo. No sé qué quiso decir, pero desde entonces, cada vez que el viento sopla del sur, aprieto el collar de dientes que él me dio, y rezo para que sea suficiente. Mi nombre es Martín, y durante 15 años he sido guía en la Cueva de las Manos, aquí en Perito Moreno. Conozco cada grieta, cada pintura de guanaco, cada mano estarcida en esas paredes de 9.000 años. Pero hay algo que nunca conté a los turistas, hasta hoy. Todo comenzó en febrero de 2019. Era un día ventoso, de esos en que el aire corta como cuchillo. Llevé a un grupo de alemanes por el cañadón del río Pinturas. Al entrar a la cueva, noté algo distinto. El olor a tierra húmeda se había vuelto dulce, como a hierbas quemadas. Es el viento, pensé. Mientras explicaba las manos en negativo, esas siluetas rojas que los tehuelches hicieron soplando pigmentos con huesos de guanaco. Una turista rubia señaló una zona alta de la pared. ¿Esa mano es nueva? Seguí su mirada. Entre cientos de pinturas antiguas, había una mano izquierda fresca, con los dedos más largos de lo normal. No está en los registros, dije, forzando una sonrisa. Esa noche, volví solo. Quería fotografiarla para el museo. Con mi linterna frontal, escalé hasta la pintura. Al acercarme, noté que los dedos no terminaban en punta, sino en garras. Saqué la cámara, pero el equipo falló. Entonces lo escuché, un susurro gutural, como si alguien hablara con la boca llena de tierra. ¿Quién profana el sueño de los Calcu? Giré, pero solo había sombras. Al bajar, sentí que algo me seguía. Las linternas proyectaban mi sombra en la pared, pero había otra, alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un hombro. No pertenecía a nadie. Al día siguiente, llevé a mi hijo Tomás, de 10 años. Los espíritus solo molestan a los que tienen miedo, le dije, queriendo convencerme a mí mismo. Mientras él dibujaba en su cuaderno, me alejé para revisar un sendero. Al volver, lo encontré pálido, señalando una roca. Papá, ese señor sin cara me dijo que no tocara las manos. ¿Qué señor? Pregunté, sintiendo un sudor frío. El de la capa negra. Estaba ahí, señaló el vacío. Esa tarde, revisé las cámaras de seguridad instaladas en la entrada. A las 3:08 de la tarde, cuando Tomás estaba solo, la imagen se distorsionó. Entre la nieve digital, se veía una figura oscura agachada junto a él, con una mano alargada sobre su hombro. No tenía rostro. Decidí consultar a Rosa, una anciana mapuche del pueblo. Esa sombra es un bécufe, dijo, moliendo hojas de canelo en su mortero. Un espíritu guardián de los chamanes. Te está advirtiendo. Me entregó un amuleto de piedra negra. No vuelvas al anochecer. No le hice caso. 3 días después, un turista argentino desapareció. Marcos, de 32 años, se separó del grupo para fotografiar unas manos con dedos amputados, símbolo de viajes chamánicos. Lo encontraron al amanecer, desorientado y congelado, murmurando,
las manos me arrastraban hacia la pared. Fui el último en verlo con vida. Mientras buscábamos, entré a una galería lateral prohibida al público. Allí, en una pared sin pinturas, había marcas frescas de uñas. Y sangre. Seguí el rastro hasta un recoveco donde el aire era denso, como melaza. Allí estaba él, la sombra, ahora con contorno definido. Medía más de 2 metros, y donde debía tener cara, solo había un hoyo negro que absorbía la luz de mi linterna. «Vete», grité, blandiendo el amuleto de Rosa. La figura retrocedió, pero su voz resonó en mi cabeza: «Esta cueva no es tuya». Al salir corriendo, tropecé con una roca. En el suelo, vi una mano pintada, que no estaba allí antes. Tenía mi mismo anillo de matrimonio. Desde entonces, evito la cueva al atardecer. Pero el mes pasado, al revisar fotos de un dron, vi algo que me heló la sangre. En cada imagen aérea, una mancha oscura sigue mi camioneta por la ruta 40, desde la cueva hasta mi casa. Anoche, mi hijo despertó gritando: «El señor sin cara está en el jardín». Miré por la ventana. Bajo la luna llena, la sombra estaba allí, inmóvil, señalando hacia el cañadón. En su mano derecha, brillaba algo metálico, mi anillo, que perdí en la cueva aquel día. La noche siguiente, la sombra volvió. Esta vez, no solo señalaba el cañadón, caminaba hacia mi casa. Tomás y yo la vimos desde la ventana, sus pasos sin eco sobre la tierra seca. «Papá, ¿por qué no se va?», preguntó mi hijo, aferrándose a mi brazo. Rosa, la anciana mapuche, llegó al amanecer. «El Becufe no es un espíritu, es un mensajero», dijo mientras quemaba hojas de pehuen en el jardín. Los tehuelches creían que los chamanes muertos violentamente se quedaban atrapados entre mundos. Pero si alguien los despierta, exigen justicia. «¿Qué justicia?», pregunté, mostrándole el anillo que la sombra sostenía en las fotos. «La tuya». Sus ojos se entrecerraron. «¿Tu abuelo, no? El que encontró las pinturas en los 70. ¿No te contó cómo las descubrió?». El silencio me delató. Rosa asintió. «Él las ocultó. Las pinturas de los chamanes no son arte, son mapas. Y tú, al mostrarlas a los turistas, los has deshonrado». Esa noche, decidí investigar. En el ático de mi casa, encontré un diario de mi abuelo. Hoy enterré las manos de los Calcu. Los blancos no deben ver esto. Las páginas finales estaban quemadas, pero una frase sobrevivió: «Ellos vendrán por mí». Al día siguiente, llevé a Rosa a la cueva. «Móstrame dónde está el error», le pedí. Ella caminó hasta una zona donde las manos estaban borrosas, como si alguien las hubiera frotado. «Aquí. Tu abuelo borró los símbolos de protección. Ahora, los espíritus pueden salir». «¿Y cómo los detenemos?». «Con el ritual del Calcu. Pero necesitamos algo de tu abuelo». Encontramos su reloj de bolsillo en el diario. Rosa lo enterró frente a las manos borrosas y comenzó a cantar en mapudungun. «Calcu, Calcu». Las paredes vibraron. De repente, las manos antiguas brillaron con un tono rojizo. La sombra apareció en la entrada, pero esta vez no era amenazante, parecía perdida. «¿Qué pasa?», pregunté. «Está recordando». Rosa señaló una mano con dedos cortados. «Ese Calcu fue asesinado por tu abuelo». La sombra se acercó a la pintura y extendió su mano fantasmal. Las garras se transformaron en dedos humanos. «Es él», gritó Rosa. «El espíritu del chamán que tu abuelo mató». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo el peso de la historia. «Por las pinturas. Tu abuelo las vendió a coleccionistas. Pero los tehuelches creían que cada mano era un alma. Al separarlas, rompió el equilibrio. La sombra comenzó a desvanecerse». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora, el Calcu puede descansar. Pero tú», Rosa me miró severa. «Tú debes reparar lo que tu familia rompió».
Regresé a la cueva al día siguiente, solo. Con un pincel y pintura roja, repasé las manos borrosas, restaurando los símbolos que mi abuelo había borrado. Al terminar, el aire se volvió ligero. La sombra no volvió. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una llamada del Museo de Buenos Aires. Martín, tenemos algo que pertenece a tu familia. Era un cuadro de una mano tehuelche, robado en los 70. ¿Cómo lo recuperaron?, pregunté. Un coleccionista lo devolvió. Dijo que lo perseguía un hombre sin cara. Ahora, esa mano está en la cueva de las manos, junto a las otras. Y aunque la sombra ya no aparece, a veces, al atardecer, escucho un susurro, gracias. Hoy, evito llevar turistas a las zonas prohibidas. Pero si algún día te acercas a la cueva, busca la mano con dedos cortados. Ahí, en su palma, hay un mensaje en tehuelche: el pasado no se pinta, se respete. Marcela, diseñadora gráfica de 28 años, lleva 3 años viajando todas las noches en la línea del subte de Buenos Aires. Siempre fue rutina, hasta que dejó de serlo, confiesa, mientras ajusta su bufanda contra el frío que se cuela en la estación San José. Su historia comienza un martes de julio de 2022, durante una tormenta eléctrica que paralizó la ciudad. Esa noche, el tren avanzaba lentamente entre las estaciones Plaza Miserere y Albertí cuando, de repente, un estruendo sacudió los vagones. Pensé que era un trueno, pero el sonido venía de debajo, relata Marcela. Las luces fluorescentes parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo, sumergiendo el vagón en una oscuridad opresiva. Fuera, el túnel estaba negro como alquitrán. ¿Qué pasa? ¿Estamos atrapados?, gritó una mujer al fondo. Marcela encendió su celular. La luz reveló a los pasajeros intercambiando miradas nerviosas. Pero al dirigir el haz hacia la ventana, algo la paralizó. 2 figuras masculinas se reflejaban en el cristal, como si estuvieran dentro del túnel. Llevaban overoles de lana gris, botas pesadas y cascos de cuero antiguos. Sus rostros estaban cubiertos de polvo blanco, como yeso. «Miren, ahí afuera», susurró Marcela, pero cuando los demás giraron, las figuras habían desaparecido. El tren reinició su marcha 10 minutos después, pero Marcela ya no era la misma. El historiador urbano Dr. Luis Torres, experto en la construcción del subte porteño, explica: entre 1911 y 1913, la línea fue excavada a pico y pala por 1.500 obreros, muchos italianos. El 12 de agosto de 1912, un derrumbe en el tramo de la actual avenida 9 de Julio sepultó a 2 de ellos, Giovanni Battista y Luigi Moretti. La empresa británica anglo-argentina ocultó el accidente para evitar retrasos. Marcela, obsesionada, visitó el Archivo General de la Nación. Entre documentos amarillentos, encontró un telegrama del capataz de la obra: los cuerpos son irrecuperables. Continuamos obras. También halló una foto de 1913, un grupo de obreros posando frente a un vagón de madera. Al fondo, 2 hombres borrosos observaban desde las sombras. 2 semanas después, Marcela volvió a tomar la línea A. Era medianoche, y el vagón estaba vacío salvo por un anciano que roncaba en un asiento. Al cruzar la zona de 9 de julio, las luces titilaron. Sentí un aire frío, aunque las ventanas estaban cerradas, recuerda. Al mirar hacia el pasillo, vio a los 2 obreros sentados en la última fila. Uno sostenía una pala oxidada. El otro, tenía la mitad del cuerpo transparente, describe Marcela, temblando. El anciano despertó de repente. «No los mire, señorita», advirtió, agarrando su brazo. «Son los morti viventi. Creen que el tren los sacará de aquí». Antes de bajar en la siguiente estación, le entregó una medalla de San Expedito. «Guárdela. Ellos odian los símbolos». Al día siguiente, Marcela entrevistó a Eduardo,
un revisador de boletos con 20 años en la línea. Sé lo que vio, admitió en voz baja, tras asegurarse de que nadie escuchaba. Hace una década, un maquinista grabó algo en las cámaras, sombras que caminan junto a los trenes. Borraron el video, pero yo lo vi. Parecían cavar. Esa noche, Marcela comenzó a grabar sus viajes. En un video captado el 3 de agosto de 2022, a las 23:17, se ve cómo las luces se apagan al pasar por 9 de julio. En la oscuridad, dos puntos brillantes aparecen flotando a la altura de las ventanas, los cascos de los obreros. La gota que colmó el vaso fue el 15 de agosto. Marcela viajaba con su novio, Nicolás, cuando el tren frenó bruscamente. El olor a tierra mojada era insoportable, relata Nicolás. En la ventana, una mano polvorienta dejó una marca de 5 dedos. No era humana, los dedos eran demasiado largos. Al llegar a casa, Marcela revisó las grabaciones. En el audio, entre el ruido de los rieles, se distinguía una voz masculina con acento italiano: «Aiuto, siamo qui», ayuda, estamos aquí. Hoy, Marcela evita la línea a después de las 22. Pero hay noches en que, al pasar frente a su edificio en Flores, jura ver dos sombras con cascos observando desde el andén vacío. No son fantasmas, dice. Son prisioneros. Marcela no podía dormir. Las palabras aiuto, siamo qui resonaban en su cabeza como un eco. ¿Por qué me eligen a mí?, se preguntaba, revisando las grabaciones por 10ª vez. La voz italiana, el acento de los obreros, todo apuntaba a una conexión que no entendía. Decidió volver al archivo general. Entre documentos olvidados, encontró una carta de 1913 dirigida a la familia Moretti en Génova. Luigi murió como un animal. No lo busquen, escribió el capataz. Pero lo que la hizo temblar fue un dibujo adjunto, un plano del túnel de la línea A, con una X marcada bajo la avenida 9 de Julio. Esa noche, Marcela bajó al túnel con Nicolás. Si están atrapados, tal vez necesitan ayuda, argumentó, mostrando el plano. En el tramo señalado, el aire era denso y húmedo. Nicolás golpeó el muro con un martillo. Aquí hay algo. Al retirar los ladrillos, encontraron un espacio vacío de 2 por 2 metros. En el fondo, 2 esqueletos con herramientas oxidadas. «Son ellos», susurró Marcela. Pero al acercarse, notó algo extraño. Los huesos tenían marcas de cadenas en las muñecas. «Los encadenaron vivos», murmuró. De repente, las luces del túnel parpadearon. «¿Escuchás eso?», preguntó Nicolás. Un golpe metálico, como si alguien cavara desde el otro lado del muro. «Es la pala de Luigi», gritó Marcela. Al día siguiente, el doctor Torres los recibió en su oficina. La anglo-argentina no solo ocultó muertes, también esclavizó a los obreros, reveló, mostrando un contrato de 1911. Los italianos firmaron en blanco. Los trataron como ganado. Marcela sintió náuseas. ¿Y por qué nadie lo denunció? Porque los morti viventi no son fantasmas, respondió el historiador. Son almas atrapadas por un pacto. La empresa hizo un ritual para mantenerlos aquí, cavando eternamente. Esa noche, Marcela soñó con los obreros. «Despierta», gritó Luigi en italiano. «Rompe el círculo». Al despertar, supo qué hacer. Reunió a Nicolás, Eduardo el revisador y Rosa, una curandera de la boca. «Necesitamos un ritual para liberarlos», explicó. En el túnel, Rosa trazó un círculo con sal y quemó hierbas de pehuen. Los tehuelches usaban esto para liberar espíritus, dijo. Marcela colocó las herramientas de los obreros en el centro. «Hablad», ordenó Rosa. De repente, las sombras se materializaron. «Gracie», susurró Giovanni, su voz como el viento. «No queríamos quedarnos, pero el patrón nos maldijo». «¿Qué patrón?», preguntó Eduardo.
El que construyó esto, respondió Luigi, señalando el túnel. Nos dijo que si no terminábamos el trabajo, nuestros huesos nunca descansarían. Marcela recordó el contrato. La Anglo-Argentina, dijo. Era su empresa. Rosa asintió. Ellos son víctimas de un mal de ojo. Para romperlo, necesitamos algo de quien los condenó. La pista los llevó a un museo privado en Recoleta. Allí, en una vitrina, había un reloj de bolsillo con el escudo de la Anglo-Argentina. Es el del capataz, murmuró Eduardo. Marcela lo robó, sintiendo un escalofrío al tocarlo. De vuelta al túnel, Rosa lo enterró junto a las herramientas. Calcu, Calcu, gritó, quemando el contrato de 1911. Las sombras de los obreros se alzaron, brillantes, y desaparecieron en un destello. Pero algo salió mal. Al salir, Marcela notó que el reloj seguía en su bolsillo. ¿Por qué no lo dejé allí?, se preguntó. Esa noche, al mirarlo, vio una foto antigua, un hombre con bigote y sombrero de copa, sonriendo junto a obreros encadenados. Es él, el patrón, susurró. De repente, el reloj se detuvo. Las manecas se movieron hacia atrás. No, gritó Marcela. Al día siguiente, los periódicos anunciaron, reaparecen fantasmas en la línea A. Un video viral mostraba a dos obreros caminando junto a un tren, y una mujer con su cara, corriendo tras ellos. Marcela supo entonces que el ritual no los liberó, los despertó. Y ahora, ella era parte de su maldición. Hemos llegado al final. Recuerda, si tienes alguna historia personal o de alguien que no se anima a contarlo, escríbenos en los comentarios que los leemos. Gracias por compartir este espacio juntos, comunidad. Hasta la próxima.